Hay un momento que muchas personas han vivido y que casi nadie sabe cómo describir. Es un momento ordinario. Puede ser en la mitad de una conversación de siempre con gente de siempre. Puede ser mirándote al espejo por las mañanas. Puede ser releyendo algo que escribiste hace unos años o recordando una decisión que tomaste hace tiempo. Y de repente algo no encaja. Algo en la imagen que tienes de ti mismo no coincide con lo que ves, con lo que sientes, con lo que ya no puedes seguir haciendo o diciendo o siendo de la misma manera que antes. Y te haces una pregunta que puede resultar perturbadora. ¿Cuándo cambié? No lo recuerdas. No hay un día concreto. No hubo una decisión consciente de ser diferente. Simplemente en algún punto, en algún lugar entre quien eras antes y quien eres ahora, algo se desplazó. Algo que antes encajaba perfectamente ya no encaja. Algo que antes te definía ya no te define del todo. Y la persona que los demás conocen, la que tiene un nombre en sus historias y un lugar establecido en sus vidas, ya no es completamente la misma que tú eres por dentro. Y eso puede dar vértigo, puede dar miedo. Puede hacer que te preguntes si estás perdiendo algo que no debería perderse. Si estás cometiendo un error que no sabes identificar. Si hay algo mal en este proceso de sentirte diferente a quien fuiste. Quédate, porque lo que voy a contarte hoy sobre ese proceso puede cambiarlo todo. En este video vamos a explorar algo que es fundamental para entender la experiencia que millones de personas viven y que muy pocas pueden nombrarlo con claridad. El proceso de cambiar de identidad, no el cambio superficial de gustos o de hábitos. El cambio profundo, el que toca la estructura misma de quién eres y de cómo te relacionas con el mundo. Y vamos a hacerlo desde la psicología de Alfred Adler, uno de los grandes incomprendidos de la historia del pensamiento humano. Adler fue contemporáneo de Freud, trabajó con él y terminó separándose porque sus ideas apuntaban en una dirección radicalmente diferente. Freud miraba el pasado, Adler miraba el movimiento, miraba hacia dónde va la persona, hacia qué se mueve, qué está construyendo, qué está dejando atrás y, sobre todo, qué le ocurre cuando la identidad que construyó ya no corresponde con quien está llegando a ser. Adler entendía el cambio de identidad no como una crisis, sino como un proceso inevitable del crecimiento genuino. Y lo que decía sobre ese proceso, sobre su costo, sobre su significado, sobre lo que le hace a las relaciones y a la forma de estar en el mundo, es una de las cosas más claras y más honestas que puedes escuchar sobre lo que estás viviendo. Empecemos desde el principio. La identidad no es algo que tienes, es algo que construyes, continuamente, a través de miles de pequeñas decisiones, de experiencias que se acumulan, de conclusiones que sacas sobre quién eres y qué puedes esperar del mundo y qué lugar te corresponde en él. Adler lo llamaba el estilo de vida, y lo describía como la narrativa central que cada persona construye sobre sí misma. Una narrativa que empieza a formarse muy temprano, a veces en los primeros años de vida, y que actúa como la lente a través de la cual interpretamos todo lo que viene después. Esa narrativa incluye cosas muy concretas. Incluye creencias sobre si somos suficientemente buenos o no, sobre si los demás son de fiar o no, sobre si el mundo es un lugar que nos apoya o un lugar del que hay que protegerse, sobre qué tipo de personas somos, los que triunfan o los que se quedan cerca del éxito sin llegar, los que son queridos o los que tienen que ganarse el amor, los que encajan fácilmente o los que siempre están un poco en el margen. Y lo más fascinante de esa narrativa, lo que la hace tan poderosa y tan difícil de cambiar, es que a medida que el tiempo pasa, deja de percibirse como una narrativa, deja de sentirse como una historia que alguien construyó en algún momento. Se convierte en la realidad, en lo que somos, en lo que es verdad sobre nosotros sin necesidad de cuestionarlo, hasta que algo lo cuestiona. Y ese algo puede ser muchas cosas, una pérdida que obliga a replantear todo, un logro que demuestra que las creencias sobre uno mismo estaban equivocadas, una relación nueva que permite ser de una forma que los vínculos anteriores no permitían, un periodo de soledad o de dificultad que obliga a encontrar recursos que no sabías que tenías, un libro, una conversación, un momento de silencio profundo en que de repente ves con claridad algo que siempre había estado ahí, pero que no habías podido ver. Y cuando la narrativa empieza a cuestionarse, cuando las certezas sobre quién eres empiezan a tambalearse, el proceso que estamos describiendo comienza. El proceso de cambiar de identidad. Lo primero que hay que entender sobre ese proceso es que es incómodo por naturaleza, no porque algo esté yendo mal, sino porque implica estar simultáneamente en dos lugares. Ya no eres completamente quien eras, pero todavía no eres completamente quien estás llegando a ser. Los antropólogos tienen un término para ese estado, lo llaman liminalidad, el umbral, el espacio entre dos identidades, el lugar donde lo viejo ya no encaja del todo y lo nuevo todavía no tiene forma clara. Y ese espacio liminal, aunque es necesario para cualquier transformación genuina, puede sentirse muy desestabilizador, porque la identidad cumple una función que no siempre valoramos hasta que empieza a tambalearse. Nos da un marco de referencia estable,
Nos dice quiénes somos de forma que no tengamos que decidirlo en cada momento. Organiza nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestra forma de interpretar lo que nos pasa. Cuando la identidad está en proceso de cambio, ese marco de referencia se vuelve inestable. Y sin él, sin la certeza de quién eres, puede aparecer una angustia que es muy particular. Una angustia que no tiene objeto claro, que no es el miedo a algo concreto, sino la desorientación de existir sin el mapa interno que siempre orientó el camino. ¿Reconoces esa angustia? Esa sensación de no saber muy bien quién eres en este momento de tu vida, de que las respuestas que antes dabas sobre ti mismo ya no te convencen del todo, de que hay algo que está cambiando pero que todavía no tiene nombre, eso no es señal de que estás perdiéndote. Es la señal más clara de que estás en el umbral. Y el umbral, aunque es incómodo, siempre lleva a algún lado. Hay algo que ocurre en las relaciones cuando estás en ese umbral que es importante entender para no malinterpretarlo cuando llegue. Las personas que te conocen tienen una imagen de ti que fue construida a lo largo del tiempo. Una imagen que es coherente con la narrativa anterior, con quien eras antes de que el proceso de cambio empezara, con los patrones que definían cómo te comportabas, qué valorabas, cómo respondías, qué tipo de persona eras. Y mientras tú estás en ese espacio liminal, mientras tu identidad está cambiando, esa imagen que los demás tienen de ti se desajusta, no porque ellos estén equivocados sobre el pasado, sino porque el pasado ya no es una guía tan precisa del presente. Y cuando eso ocurre, cuando las personas de tu entorno perciben que algo ha cambiado aunque no siempre puedan articular exactamente qué, reaccionan de formas muy diversas. Algunos lo hacen con curiosidad. Se acercan, preguntan, quieren entender qué está pasando. Y esa reacción puede ser el inicio de una relación más profunda, más real, más capaz de contener quién estás llegando a ser. Otros lo hacen con resistencia, se alejan, hacen comentarios que intentan devolverte al lugar que conocen. Te dicen que has cambiado como si cambiar fuera un problema. Te recuerdan quién eras como si eso fuera lo que deberías seguir siendo. Y otros simplemente no saben cómo relacionarse con la versión de ti que está emergiendo. No porque no te quieran, sino porque la dinámica que habían desarrollado contigo era muy específica y esa dinámica ya no funciona de la misma manera. Adler lo habría entendido perfectamente. Los sistemas relacionales, igual que los sistemas físicos, tienen inercia. Tienden a mantenerse en el estado en que están, y cuando uno de sus elementos cambia de forma significativa, el sistema entero tiene que encontrar un nuevo equilibrio. Ese proceso de reequilibrio puede ser incómodo, puede generar tensión, puede producir alejamientos que duelen, pero no es una señal de que el cambio está mal, es una señal de que el cambio es real. Quiero hablarte de algo que Adler observó y que me parece absolutamente central para entender lo que estás viviendo. La diferencia entre la identidad que construiste para sobrevivir y la identidad que estás construyendo para vivir. Cuando éramos pequeños, cuando el mundo era demasiado grande y nosotros demasiado vulnerables, aprendimos a ser de determinadas maneras que nos ayudaban a conseguir lo que más necesitábamos: pertenecer, ser queridos, tener un lugar en el grupo. Adler lo llamaba el estilo de vida compensatorio, la forma en que respondemos al sentimiento primario de ser pequeños en un mundo grande, y esa respuesta tomaba formas muy diferentes según cada persona y según cada contexto. Algunos aprendieron a ser los más fuertes, a no mostrar debilidad, a ser siempre la persona con las respuestas porque mostrar que no las tenías era demasiado arriesgado. Otros aprendieron a ser los más útiles, a ser indispensables, a asegurarse de que siempre hubiera una razón para que los demás los quisieran cerca. Otros aprendieron a ser invisibles, a no ocupar demasiado espacio, a no generar demasiado ruido, a existir de una forma que no perturbara nada para que nadie tuviera razones para excluirlos. Todas esas estrategias funcionaron en su momento, cumplieron su función, permitieron sobrevivir en los sistemas donde se desarrollaron, pero con el tiempo, a medida que la persona crece y el mundo en que se mueve cambia, esas estrategias empiezan a tener un costo que va siendo cada vez más alto. Y hay un momento en que el costo supera al beneficio, en que mantener la identidad compensatoria empieza a costar más de lo que da. Y ese momento, ese punto de inflexión en que la estrategia que funcionó durante años empieza a sentirse insuficiente, es muchas veces el inicio del proceso de cambio de identidad que estamos describiendo. No es una crisis, es una maduración. Es el momento en que la psique dice: esto ya no alcanza. Necesito algo más alineado con quien realmente soy. Y ese algo más alineado es lo que estás construyendo ahora. Necesito hablarte del complejo de inferioridad en este contexto porque hay una dimensión de él que raramente se menciona y que es fundamental para entender el cambio de identidad. Adler describía el complejo de inferioridad como la creencia profunda de que el lugar que uno ocupa en el mundo es precario, que hay que ganárselo constantemente, que sin el esfuerzo de ser de una determinada manera, ese lugar desaparecerá.
Y lo que hace que esto sea tan relevante para el cambio de identidad es lo siguiente. La identidad compensatoria, esa que construiste para sobrevivir, está en muchos casos construida precisamente sobre ese complejo. Está construida para compensar la creencia de que no eres suficiente tal como eres, para crear valor a través del rol, de la función, de lo que haces en lugar de lo que eres. Y cuando empiezas a cambiar, cuando la identidad compensatoria empieza a quebrarse, no solo cambia la forma en que te comportas, cambia también, y esto es lo que duele más, la forma en que te proteges de esa creencia de fondo. Mientras tenías el rol, mientras eras el fuerte o el útil o el invisible o el que siempre tiene las respuestas, esa creencia de que no eres suficiente estaba cubierta. El rol la cubría, el funcionamiento la silenciaba. Mientras hacías bien tu parte, no había espacio para que la duda de si eras suficiente tomara protagonismo. Pero cuando el rol empieza a quebrarse, cuando ya no puedes seguir siendo eso de la misma manera, la duda sale, y puede ser muy intensa, porque no ha desaparecido mientras estaba cubierta, solo estaba esperando. Adler diría que esa salida de la duda, aunque es dolorosa, es también la oportunidad más importante que tienes. Porque mientras la duda está cubierta, no puedes examinarla, no puedes preguntarte si es verdad, no puedes descubrir que tal vez la conclusión que sacaste sobre si eres suficiente fue sacada con datos insuficientes en un momento de vida en que no tenías los recursos para interpretarlos correctamente. Pero cuando sale, cuando está ahí, visible y sin la cobertura del rol, puedes mirarla de frente, y mirarla de frente es el primer paso para no obedecerla a ciegas. Quiero detenerme aquí, porque hay algo que necesito decirte directamente, sin adornos, sin suavizarlo. Hay personas que en este momento de su vida no se reconocen, que miran atrás y ven quiénes eran hace 5, 10, 20 años, y la distancia entre esa persona y quien son hoy es tan grande que produce vértigo, que las cosas que antes les daban sentido ya no se lo dan, que las relaciones que antes se sentían seguras ahora se sienten estrechas o distantes o simplemente diferentes, que los valores que antes organizaban sus decisiones ahora les parecen insuficientes o no completamente suyos, que hay algo que está cambiando a una velocidad que no siempre pueden seguir. Y esas personas muchas veces se preguntan si no estarán perdiendo algo importante, si no estarán cometiendo un error al alejarse de quien eran, si no sería más sensato aferrarse a lo que conocen en lugar de seguir un proceso que no entienden del todo y que genera tanta incomodidad. Y hay una voz, a veces la propia, a veces la de personas del entorno, que dice, antes eras diferente, antes eras más fácil, antes eras más tú. Y esa voz duele, porque suena a que el cambio es una pérdida, a que quien estás llegando a ser es menos que quien eras. Pero quiero que escuches algo. Esa voz está confundiendo comodidad con autenticidad. No es que antes fueras más tú, es que antes eras más predecible, más ajustado a lo que el entorno esperaba, más cómodo para los sistemas en que participabas. Y eso, que es real, no es lo mismo que ser más tú. Ser más tú puede ser exactamente esto, ser más difícil de categorizar, más incómodo para los que te conocen de una sola manera, más honesto sobre lo que necesitas y lo que ya no puedes seguir siendo, más fiel a algo que está emergiendo aunque todavía no tenga forma completa. Adler lo habría llamado el movimiento hacia la plenitud. El proceso inevitable de un ser humano que está creciendo en dirección a lo que genuinamente puede llegar a ser. Y habría dicho que ese movimiento, aunque perturba los equilibrios establecidos, es exactamente lo que debería estar pasando. Necesito hablarte ahora de algo que tiene un impacto enorme en el proceso de cambio de identidad, y que sin embargo rara vez se nombra con claridad: el papel que juega la pertenencia. Alfred Adler consideraba que la necesidad de pertenecer era una de las necesidades más fundamentales de la psique humana. La llamaba el sentimiento de comunidad, el Gemeinschaftsgefühl, y la describía no solo como el deseo de estar con otros, sino como la necesidad profunda de sentir que hay un lugar en el mundo que es tuyo, que contribuyes, que importas, que eres parte de algo que te trasciende. Y lo que hace que esa necesidad sea tan relevante para el cambio de identidad es esto: cuando la identidad cambia, la pertenencia que tenías a veces ya no encaja del todo. Los grupos a los que pertenecías te conocían a través de tu identidad anterior. Los roles que desempeñabas en esos grupos, las dinámicas que tenías establecidas, la forma en que te relacionabas, todo eso correspondía a quien eras antes. Y cuando cambias, esa correspondencia se rompe. No de golpe, no necesariamente, pero sí de forma gradual y perceptible. Las conversaciones que antes fluían ahora se sienten forzadas. Los valores que comparten no son completamente los tuyos ya. El nivel de profundidad al que se llega no satisface lo que ahora buscas. O simplemente hay una parte de ti que ya no puede mostrarse en esos contextos, porque esos contextos no pueden contenerla. Y eso produce un tipo de soledad muy específico. No la soledad de no tener a nadie,
sino la soledad de estar rodeado de personas que te conocen y sentir que lo que conocen ya no es todo lo que eres. Es una soledad difícil de explicar, porque desde fuera pareces tener vínculos, pareces estar incluido, pareces pertenecer, pero por dentro sientes que pertenece una versión de ti que está quedándose pequeña, y que la versión más nueva, la que está emergiendo, todavía no tiene un lugar donde aterrizar. Adler diría que esa soledad, aunque duele, es una señal de crecimiento genuino, que estás en el proceso de buscar y de construir un nivel de pertenencia más auténtico, más alineado con quien estás llegando a ser, más capaz de contener la versión completa de ti mismo. Y ese proceso, antes de que llegue la nueva pertenencia, implica atravesar un periodo de soledad que es incómodo pero que no es un destino, es un tránsito. Quiero hablarte de algo que Adler llamaba el propósito de vida, y que en el contexto del cambio de identidad adquiere un significado especialmente importante. Para Adler, el propósito no era una misión grandiosa asignada desde el exterior. Era algo más dinámico y más personal. La dirección que emerge cuando una persona empieza a moverse desde lo más genuino de sí misma en lugar de desde las expectativas del entorno. La brújula interna que orienta las decisiones cuando el mapa externo ha dejado de ser suficiente. Y lo fascinante del proceso de cambio de identidad, visto desde esta perspectiva, es que muchas veces lo que está pasando en el fondo no es que te estés perdiendo, es que estás encontrando esa brújula. Porque la identidad compensatoria, la que construiste para sobrevivir, no siempre está orientada hacia lo que genuinamente eres y quieres. Está orientada hacia lo que el sistema requería, hacia lo que era seguro mostrar, hacia lo que garantizaba el lugar en el grupo. Cuando esa identidad empieza a quebrar, cuando ya no puedes seguir siendo completamente eso, hay algo que puede emerger en el espacio que queda. Algo más tuyo. Algo que no está organizado alrededor del miedo al rechazo, sino alrededor de algo más positivo. De lo que genuinamente valoras, de lo que genuinamente quieres contribuir, de la persona que genuinamente quieres llegar a ser. No digo que ese proceso sea sencillo. No digo que la brújula emerja de golpe con toda claridad. A veces aparece como una incomodidad persistente con lo que antes se sentía bien. A veces como una atracción hacia algo nuevo que todavía no se puede nombrar. A veces como la certeza de que hay un camino aunque todavía no se vea con claridad su destino. Pero el hecho de que sientas que ya no eres la misma persona, el hecho de que las certezas antiguas se estén tambaleando, el hecho de que estés en este espacio incómodo entre quien eras y quien estás, llegando a ser, todo eso indica que el proceso está ocurriendo, que algo genuino está tomando forma debajo de la incomodidad del umbral. Hay algo que quiero explorar con mucho cuidado, porque es algo que muchas personas en proceso de cambio de identidad viven, pero que no siempre se nombra honestamente. El duelo. Cuando cambias de identidad, cuando el proceso es real y profundo y no solo superficial, hay algo que se pierde. Hay versiones de ti mismo que se quedan atrás. Hay formas de relacionarte que ya no pueden sostenerse. Hay espacios en que antes encajabas y en que ahora ya no encajas de la misma manera. Hay relaciones que cambian. Hay una imagen que los demás tenían de ti que ya no corresponde con quien estás siendo. Y todo eso, aunque sea necesario para el crecimiento, aunque sea la señal de que algo importante está ocurriendo, también es una pérdida. Y las pérdidas merecen ser lloradas, no porque el cambio esté mal, sino porque lo que se fue tuvo valor. Porque quien eras antes, aunque ya no seas completamente eso, formó parte de tu historia y merece que lo reconozcas con respeto antes de soltarlo. Adler no ignoraba el dolor del crecimiento, no pintaba el cambio como algo que debería sentirse bien todo el tiempo. Lo que sí decía es que ese dolor, cuando se atraviesa con conciencia, cuando se permite sentirse en lugar de suprimirse, tiene una función, la función de completar el proceso de soltar antes de poder construir algo nuevo. La prisa por llegar al otro lado del cambio, la urgencia por dejar de sentirse mal cuanto antes, muchas veces impide que el duelo se procese de forma completa. Y cuando el duelo no se procesa, cuando las pérdidas no se reconocen, se vuelven más pesadas. Se convierten en un peso que se lleva al futuro en lugar de algo que se integra y se transforma. Permítete sentir lo que se está perdiendo. Permítete reconocer el valor de quien eras antes. Permítete el tiempo que necesitas para que esa parte del proceso se complete. No porque tengas que quedarte ahí, sino porque atravesarlo de verdad, con toda su incomodidad, es lo que permite llegar al otro lado de forma que el cambio sea real, y no solo una superficie nueva sobre una estructura antigua que no ha cambiado. Hay un aspecto del cambio de identidad que produce mucho sufrimiento y que sin embargo es uno de los más normales y más predecibles del proceso, y es la sensación de que no sabes quién eres. En el espacio liminal, en ese umbral entre la identidad vieja y la nueva, la pregunta de quién soy puede sentirse como una pregunta sin respuesta, como un vacío donde antes había certeza, como un suelo que se movió y todavía no ha vuelto a estabilizarse. Y eso puede provocar lo que los psicólogos llaman angustia de identidad, esa sensación particular de no saber cómo presentarte,
de no saber qué decir cuando alguien te pregunta cómo estás o qué quieres, de no reconocerte en las decisiones que tomas o de cuestionar, decisiones que antes tomabas de forma automática. Adler tenía una perspectiva sobre esto que cambia completamente la forma de vivirlo. Decía que la identidad no es algo que se descubre, es algo que se construye, continuamente. Y que los momentos en que se siente más inestable, en que la pregunta de quién soy no tiene una respuesta clara, no son momentos de vacío, son momentos de máxima apertura. La identidad estable, la que está bien establecida, la que sabe con certeza quién es, tiene también sus límites. Sabe quién es, y por tanto sabe también qué no puede ser. Tiene fronteras claras que protegen su coherencia interna, pero que también limitan su expansión. La identidad en tránsito, la que no sabe del todo quién es, tiene una apertura que la identidad estable no tiene. Puede ver posibilidades que antes no veía. Puede explorar territorios que la narrativa anterior no permitía. Puede llegar a ser cosas que la versión anterior habría considerado fuera de su alcance. La inestabilidad de la identidad en proceso de cambio no es solo un costo, es también un recurso. Es el estado en que hay más posibilidades abiertas, en que más cosas son posibles, en que la persona que estás llegando a ser todavía no ha cerrado sus propios límites. Aprovéchalo. No te apresures a estabilizarte. Deja que el proceso tenga el tiempo que necesita para revelar qué es lo que realmente quiere emerger. Voy a decirte algo sobre lo que ocurre en las relaciones durante el cambio de identidad que creo que necesitas escuchar. No todos los que se alejan por las razones que parece. Y no todos los que se quedan por las razones que imaginas. Algunos de los que se alejan lo hacen porque tu cambio los incomoda. Porque la dinámica que tenían contigo ya no funciona. Porque eras parte de un sistema en que desempeñabas un rol específico. Y ese rol ya no está disponible de la misma manera. Y sin ese rol no saben muy bien cómo relacionarse contigo. Eso duele, pero es información. Te está diciendo que esa relación estaba construida más sobre el rol que sobre la persona, que lo que se quería en esa relación era la función que cumplías, no la persona que la cumplía. Otros se alejan porque tu cambio les hace un espejo que no están listos para mirar, porque tu proceso de transformación les señala, de forma implícita y sin que tú lo busques, que el cambio es posible, que la narrativa que ellos también tienen sobre quiénes son y hasta dónde pueden llegar puede revisarse. Y esa posibilidad, para quien no está listo para enfrentarla, puede ser profundamente incómoda, y algunos, los que vale más la pena cuidar, permanecen. No porque no noten el cambio, no porque no se sientan desafiados por él, sino porque la relación que tienen contigo es lo suficientemente profunda y lo suficientemente flexible como para contener quien estás llegando a ser además de quien eras antes. Esas personas son las que Adler llamaría parte de tu sentimiento de comunidad genuino, las que están en tu vida no para que cumplas un rol, sino para que seas quien eres, incluyendo el proceso de no saber completamente quién eres todavía. Y si en este momento de tu vida tienes al menos una o dos personas así, personas que pueden sostenerse en la incomodidad de tu proceso sin intentar devolverte al lugar que conocen, eso ya es mucho. Eso ya es una forma de pertenencia que puede sostener el tránsito. Quiero hablarte ahora de algo que es tal vez la dimensión más importante del cambio de identidad y que Adler exploró con una profundidad que todavía impresiona. Cuando cambias de identidad, cuando el estilo de vida que organizaba tu forma de estar en el mundo empieza a transformarse, también cambia algo más fundamental: la forma en que contribuyes al mundo, la forma en que tu presencia tiene impacto en los demás, el lugar que ocupas en el todo más grande del que formas parte. Adler creía que los seres humanos somos, en nuestra naturaleza más profunda, seres orientados hacia la contribución. Que la salud psicológica genuina no es solo el bienestar individual, sino la capacidad de conectar ese bienestar con algo que trasciende al individuo, con la comunidad, con el trabajo, con las relaciones, con el mundo. Y lo que ocurre muchas veces durante el cambio de identidad es que la forma de contribuir que tenías también está cambiando. El tipo de impacto que puedes tener, el tipo de relaciones que puedes construir, el tipo de trabajo que puedes hacer con más autenticidad y más profundidad. Todo eso evoluciona a medida que la identidad evoluciona. Y ese proceso, aunque implica soltar formas de contribuir que antes eran las tuyas, aunque implica un periodo de incertidumbre sobre cuál será la nueva forma, es también enormemente prometedor. Porque el tipo de contribución que emerge de la identidad más genuina, de quien eres cuando no estás compensando ni actuando ni cumpliendo un rol, es siempre más profunda y más sostenible que la que venía de la identidad compensatoria. No porque seas mejor persona, sino porque eres más tú. Y cuando eres más tú, lo que das es más real, más tuyo, más capaz de tocar algo verdadero en los demás. Llegamos al punto central de todo lo que hemos hablado hoy, el que quiero que te lleves más allá de este video. Si sientes que ya no eres la misma persona, eso no es una señal de que algo está mal. Es la señal más clara de que algo está pasando, de que el proceso de llegar a ser quien genuinamente puedes ser está activo, de que la identidad que construiste, aunque fue necesaria y aunque tuvo su valor,
Ya no es suficientemente grande para contener todo lo que eres. No estás perdiéndote. Estás expandiéndote. No estás dejando de ser tú. Estás llegando a ser más completamente tú. No estás fallando en las relaciones que se alejan. Estás descubriendo cuáles tenían suficiente profundidad para acompañar el cambio y cuáles estaban construidas sobre una versión de ti que ya no puede sostenerse. Adler lo habría llamado el movimiento hacia la plenitud, el proceso inevitable, aunque difícil, de un ser humano que está creciendo en la dirección de su propia completud, no hacia la perfección, no hacia un destino fijo y predeterminado, sino hacia una versión de sí mismo que es más genuina, más alineada, más capaz de contribuir y de conectar desde lo que realmente es. Y ese proceso no termina. No hay un punto de llegada donde finalmente seas toda la persona que puedes ser y ya no tengas que seguir creciendo. La identidad sigue siendo dinámica, sigue construyéndose, sigue revisándose, pero hay etapas de ese proceso que son más intensas que otras. Hay periodos en que el cambio es más visible, más perturbador, más sentido. Y si estás en uno de esos periodos ahora, si la sensación de que ya no eres la misma persona es especialmente fuerte, es porque el proceso está especialmente activo. Y eso, aunque sea incómodo, es una buena noticia. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo muy concreto que puedas usar en los momentos en que la incomodidad del cambio sea demasiado intensa. En esos momentos, en lugar de intentar resolverlo o de buscar una certeza que todavía no está disponible, hazte una pregunta diferente. No quién soy. Esa pregunta, en el umbral, puede ser un pozo sin fondo, sino esta: ¿qué importa ahora mismo? No en términos de toda tu vida, no en términos del destino final, en términos del momento presente. ¿Qué relación merece tu atención ahora mismo? ¿Qué decisión, por pequeña que sea, está más alineada con la dirección en que te estás moviendo? ¿Qué paso, aunque sea mínimo, aunque sea casi invisible, te mueve hacia quien estás llegando a ser en lugar de mantenerte en el lugar del que estás saliendo? Adler decía que la identidad se construye en los detalles, en las pequeñas elecciones cotidianas. No en los grandes momentos de revelación, sino en la suma de miles de decisiones pequeñas que, acumuladas, dibujan una dirección. Y esa dirección, esa brújula que emerge de las decisiones que tomas cuando actúas desde lo más genuino de ti mismo, es lo que irá dando forma a quien estás llegando a ser. No necesitas saber hoy quién eres completamente. No necesitas tener resuelto el proceso antes de seguir viviendo. Puedes estar en el umbral y seguir siendo. Puedes estar cambiando y seguir conectando. Puedes no saber del todo quién eres, y aún así elegir en cada momento lo que sientes que está más alineado con lo que emerge. Eso es suficiente. Eso es exactamente lo que se puede hacer desde donde estás. Y con el tiempo, con la acumulación de esas pequeñas decisiones, con la honestidad de seguir eligiendo lo que es tuyo, aunque sea incómodo, con la disposición a soltar lo que ya no puede ser y a construir lo que todavía no tiene nombre, la nueva identidad irá tomando forma. No de golpe. No de forma perfecta, no sin tropiezos ni sin momentos en que querrás volver atrás, pero irá tomando forma. Y la persona que emerja de ese proceso, la que habrá atravesado el umbral sin rendirse, la que habrá elegido la autenticidad sobre la comodidad, la que habrá confiado en el proceso aunque no pudiera ver el destino con claridad, esa persona ya existe dentro de ti. Está llegando. Dale tiempo. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.